el magistrado Alberto Montaña, es el presidente, Felipe, del Consejo de Estado, que va a tener al frente, inusualmente, al presidente de la República protestando en el Palacio, bueno, en la Plaza de Bolívar, que queda frente al Palacio de Justicia, protestando por la decisión sobre el salario mínimo, a pesar de que el gobierno ya anticipa que volverá a decretar el salario mínimo en el aumento de 23.7%. Néstor, lo de la marcha de mañana, después de oír uno al presidente del Consejo de Estado, pues es, como se dice popularmente, gadejo, porque es claro, uno, que es una medida provisional, dos, que lo que le están pidiendo al gobierno no es que modifique la suma o el porcentaje, sino que explique las razones que lo justifique, técnicas objetivas que lo llevaron al 23.7. Lo que pasa, Felipe, es que no creo que lo vaya a poder justificar. Bueno, eso sí ya es otro cuento, porque si no lo puede justificar, pues ese decreto al final del día se va a acabar cayendo en meses, no en días, ¿no? Y tres, que el presidente, como lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, se jugó esta carta con irresponsabilidad, sabiendo que no era lo jurídico para producir el efecto que está produciendo. Lo que pasa es que aquí la política, Felipe, se comió todos los conceptos económicos, todos los indicadores económicos. Es una decisión política, subjetiva, que es imposible de justificar. Con la cifra de inflación de 5 y pico %, con la productividad, no tienen cómo llegar al 24%. Lo que pasa es que el gobierno está pretendiendo incluir otras variables, además de esas 4 o 5 que se mencionan que están en la ley, con las que incluyó aparentemente en una sentencia la Corte Constitucional cuando dice que debe considerar que prevalentemente algunas otras consideraciones, como por ejemplo el valor del trabajo, Héctor, y la función social de la función. Eligió la fiscal. Palacios de todas las ciudades, lo dice frente a los palacios de justicia. Es lo que dice. Lo de mañana es una protesta contra la justicia. No es una coincidencia. ¿Y eso por qué? Y eso es que eso por qué se convierte en una presión indebida. No, esos son ciudadanos en una democracia expresando su defensa de lo que ellos consideran que es un derecho por el adquirido. Jefe de Estado. Y es legítimo. ¿Le parece que no es una presión indebida? Eso es democracia. ¿No le parece si que mañana, es un abuso a ver, pero de la figura es que ¿cuál es el abuso? ¿Salir a marchar es un abuso? No, eso está en la Constitución. Eso es ejercer un derecho democrático. Esto no es una iniciativa ciudadana. Eso es ejercer un derecho democrático. El jefe de Estado, el jefe del Ejecutivo, invitando a la gente a que presione así como pueden salir los grupos a la justicia. Así como pueden salir los grupos antiaborto. Así como pueden salir los grupos antiaborto a marchar en frente a la Corte Constitucional cuando va a decidir, los grupos pro vida, y aquí no he escuchado decir que eso es una injerencia, un hostigamiento a la justicia. Permíteme, Aurelio. Pero Luis Ernesto, déjeme hacerle una pregunta. ¿Le parece a usted que es lo mismo un grupo de ciudadanos que tienen, por supuesto, a quienes nadie le negaría el derecho de salir a protestar donde quieran o contra quien quieran, que el presidente de la República encabece una protesta contra una decisión me parece judicial? lo mismo. Okay. Sí, me parece lo mismo. Y la razón es muy sencilla. Ambos están expresando una visión democrática. Y si lo hacen de manera pacífica, si lo hacen en el marco del respeto por la Constitución y las leyes, deberíamos celebrar lo que tenemos una democracia vibrante. Y también que marchen los pro vida en frente a la Corte Constitucional cuando va a decidir sobre el aborto. Aquí sí no nos irritamos cuando marchan los pro vida. Entonces, yo sí les pido que respetemos a los ciudadanos que salen a marchar y no lo llamemos una presión indebida. Es que el porque no hay ninguna presión indebida. El ciudadano ¿Qué pasaría si el presidente del Senado o el presidente de la Corte Suprema le convocan una marcha en el Palacio de Nariño al presidente de la República? Felipe, voy a hacerle una propuesta. Voy a hacerle una propuesta a Luis Ernesto. ¿Me deja ver a Luis Ernesto? Luis Ernesto. Dígame, Néstor. Imagínese que en febrero del año 2010 Álvaro Uribe hubiese encabezado una protesta contra la Corte Constitucional que estaba a punto de fallar la reelección. A ver qué estaría diciendo usted, si me estaría diciendo, claro que Álvaro Uribe es un ciudadano común y corriente que tiene el derecho de presionar a la justicia. Pues yo no llamaría que es una presión indebida, a diferencia de algunos acá. Así como lo llamo que es una presión indebida cuando los grupos pro vida salen a marchar para que la Corte no falle
en torno al aborto. Estamos de acuerdo. A mí me Yo parece creo que es indebida e irrespetuosa si llegara a haber unos de la desmanes, división de poderes. si llegara a haber unas desmanes, si llegara a haber Ernesto, escúchenos, unos saqueos, por favor. Ahí sí hay una violación al orden constitucional. Ahí sí hay una violación. Permíteme, Aurelio, permíteme, termino. Ahí sí habría una violación. Déjalo. Pero que los ciudadanos salgan a marchar con pancartas, como lo hacen en todas las democracias del mundo, es normal. Dejemos de asustarnos con eso. Que no esa es un la ciudadano. democracia Por en la que enésima vivimos vez y se no llama tiene ningún el peligro. presidente de la República encabezando una rebelión contra decisiones ¿Una judiciales. rebelión? Que No, ya pasamos de una presión indebida a una rebelión. Salir a marchar ahora es una rebelión en Colombia. Recuerdo el antecedente del bloqueo que durante más de 6 horas le hicieron los simpatizantes del presidente Petro al Palacio de Justicia. Con las banderas del M19. No dejaban salir a nadie del Palacio de Justicia, a los magistrados ni a nadie, porque estaban presionando a la Corte Suprema frente a la elección del fiscal general. Qué vibrante democracia la que defendemos algunos, ¿no? Aurelio, sí, Néstor, sí. Esa definición de la democracia vibrante me parece linda. Aurelio, solo digo, hay que meter en este análisis la ecuación de que el presidente de la República, cualquiera que sea el nombre, Pepito Pérez, Gustavo Petro, cualquiera que sea, representa al Estado colombiano. Y entonces aquí es el jefe del Estado colombiano, es el que está encabezando una manifestación. Puede, claro que puede, está bien, me parece que allí hay un margen de maniobra diferente. No. Señor Aurelio. Néstor, mire Luis Ernesto, le digo a usted lo siguiente. De las peores cosas que han pasado en estos 4 años es la apropiación del gobierno de la movilización social. Eso es de lo peor que le ha pasado al movimiento social en este país. Es que y mire la Constitución, el artículo 37, ese es un derecho inalienable de los colombianos del que el gobierno de Petro abusó, se apropió en este caso y en muchos otros casos. Aquí el movimiento social se volvió un apéndice de un gobierno que lo saca a las calles cuando le da la gana, con el respaldo y con el argumento de que esa es la democracia. No, esa no es la democracia. Cuando Hitler sacaba a manifestar a su pueblo alemán, ¿era la democracia? No dejemos que la movilización social, Luis Ernesto, se lo digo a usted, no dejemos que ese derecho fundamental quede apropiado y se haya vuelto funcional a un gobierno de turno, porque dentro de 2 años, cuando el gobierno de turno vuelva a hacer lo mismo, entonces usted va a decir que qué democracia tan vibrante. No le entreguemos ese derecho a ningún gobierno. Yo los invito a que miren más allá del presidente, cualquiera que sea el nombre, que no es Gustavo Petro, para no petrificar esta discusión. Lo que probablemente irrita a algunos en la izquierda es que la defensa de un salario mínimo elevado, que debería ser, digamos, una causa común en la izquierda, pues la está encabezando Gustavo Petro. Y claro, lo que ha entendido Gustavo Petro es que su rol consiste también en representar sectores de la sociedad que se han sentido históricamente marginados, y por eso su candidato va punteando en las encuestas, porque ha entendido la importancia de la representación. Entonces, en una democracia, permítame, es que esto dejó de ser sobre el salario mínimo. Ya el salario mínimo ya está decidido, eso ya no tiene reversa. Lo que tiene es que justificar bien por qué el 23 y esperar que el Consejo de Estado no lo tumbe. ¿Sabe por qué tiene que ver sobre el salario mínimo, Néstor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué tiene que ver sobre el salario mínimo? Porque un sector empresarial demandó el aumento del salario mínimo. Un gremio empresarial demandó el aumento del salario mínimo. El Consejo de Estado decidió, no porque ellos estén politizados, no, decidió porque hay un sector de la sociedad que considera que ese aumento del salario mínimo era un problema. Y entonces, claro que hay una discusión política acá. Y claro que hay unas diferencias de intereses entre un sector económico y un sector de los trabajadores que está buscando representar el presidente Gustavo Petro. ¿Sabe cuál es el problema? Esa es la lucha de clases, la misma del presidente Gustavo Petro. Se le olvida decir que aquí la ANDI, que aquí los banqueros dijeron que ya se fue así, que lo dejen quieto, que el incremento ya se quedó en el 23.7. Pero además eso no justifica que presione a la justicia. Es que el jefe de Estado, que debería ser el que representa a todo el país,
encabece unas marchas frente a los palacios de justicia o convoque, porque no sabemos todavía qué va a pasar, pero que convoque a unas marchas frente a los palacios de justicia es un irrespeto por la tridivisión de poderes. Eso es evidente. Bueno, vamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La cautelar es sobre 17 demandas. Todos los 17 demandas. Y hasta ahora han sido radicadas 40. Señor 40. Héctor. Sí, todos los días se radican demandas. Yo llevaba la cuenta en 34. Van 40. Y hay como unas 15 de eso que llaman coadyuvancias y falta la mía, por ejemplo. Yo voy a participar en ese proceso judicial con una coadyuvancia. Y así que va a haber alrededor de 80 peticiones en el Consejo de Estado alrededor de este punto. Bueno, hay coadyuvancias a favor, hay coadyuvancias en contra, en fin. Pero yo iba a decir que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala María Consuelo, que el presidente de la República, que tiene el carácter de jefe de Estado, que entre otras cosas en la Constitución dice que representa la unidad nacional, ¿no? Eso dice la Constitución. El presidente de la República representa la unidad nacional y pues debe tenerlo en cuenta, porque ahí hay una discusión respecto de lo que dice Luis Ernesto. Luis Ernesto dice es que el presidente ha hecho una cosa que aparentemente a él le parece bien, que es representa los intereses de unos sectores de la sociedad. Cuando representa los sectores de unos sectores de la sociedad, los intereses de unos sectores de la sociedad, está incumpliendo el mandato de representar la unidad nacional, porque pues bueno, hay intereses, claro, en este caso hay intereses de los trabajadores, hay intereses de los empresarios, claro, pero el presidente de la República no puede representar exclusivamente los intereses de unos de los sectores de la sociedad, Héctor, sino que tiene que representarlos a todos. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber marchas. Perdóneme, eso quiere decir... Mire, ustedes díganme que el presidente... Luis Ernesto, perdóneme. Eso ya no pasó. Luis Ernesto, lo que le está diciendo Héctor es, el presidente, así no lo quiera, también es el presidente de los empresarios. Es el presidente de lo que él llama los fascistas, los nazis, los ricos. Es el presidente de todos. Y yo veo un presidente que acata la orden del Consejo de Estado. Yo no veo un presidente que está desacatando una orden, no. Está acatando una orden judicial de un magistrado y la está acatando. Está iniciando un proceso de concertación a través de su ministro del Trabajo. Y legítimamente está convocando a una marcha de los trabajadores para que defiendan. Permíteme, Héctor, yo te escuché con atención, te agradezco, hagas lo mismo. Y está convocando a un sector de la sociedad que él busca representar para que se movilice y exprese su respaldo a esa medida. Claro, ahí el es donde señor ya no es candidato, el señor es el presidente. Ahí es donde está el problema. Ese sector debería representarlo, como dice Aurelio, pues su sector. Es decir, estas marchas, que yo creo legítimas, porque no quiere decir que uno no marche para que tratar de incidir en una decisión judicial, eso forma parte del juego democrático, pero tiene que hacerlo el sector que representa ese interés y que representa esa pretensión. En este caso, los sindicatos. Si los sindicatos están convocando para que los trabajadores y la ciudadanía vayan a los palacios, al frente de los palacios de justicia, a expresarle al Consejo de Estado su interpretación sobre cómo debe ser el salario mínimo, perfecto, pero es que lo está haciendo el presidente de la República y ahí es donde yo sí creo que ya el problema se complica. Es que mire, déjeme decir una cosa, Álvaro. A mí, yo lamento mucho esto porque se me parece a una cosa que a nosotros nos pasó desapercibida, pues a pesar de que pasó cerquitica, pero que ha sido un deterioro de la democracia muy grave que ocurre en el Ecuador, nuestro país vecino. Y si hay algún síntoma de deterioro de la democracia en el Ecuador, es que el presidente Noboa ha convocado marchas que él mismo ha presidido contra la Corte Constitucional del Ecuador. Y pues ojalá eso no nos pase a nosotros. 8:57. El problema está más atrás, Néstor. Es que hay una parte de la sociedad que considera que las instituciones judiciales han tomado partido con la oposición al gobierno. La otra parte considera lo contrario. Aplaude las Cortes. Yo creo que a veces demasiado porque ahí se ven los intereses de unos y de otros. Y hay unos hechos, unos indicios. Por ejemplo, los discursos y entrevistas del magistrado Ibáñez. Por ejemplo,
la situación en que están reformas sociales. El magistrado Ibáñez impedido en el tema de la emergencia económica y en el tema después de echar discursos políticos, porque les empiezan a decir a los magistrados que son los defensores de la democracia, se creen el cuento y empiezan a intervenir. Las reformas sociales que están frenadas, como la pensional, ahora esto se interpreta como un ataque al salario mínimo, y ni hablar de lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, pues con unos obstáculos electorales muy fuertes, Álvaro, al grupo político del presidente. Entonces, es normal que una parte... No, por ese discurso de que los jueces son actores políticos, es que terminan organizando marchas frente al Palacio de Justicia. No es por esos discursos. No es por esos discursos. Los jueces son diques de contención del populismo, que es diferente. Los magistrados cuando una parte no están haciendo política. Eso es una opinión, pero hay otra. Una parte de la sociedad considera que las instituciones judiciales se han puesto del lado de la oposición y están yendo más allá. Y entra uno en el fondo del tema. Si estos temas, por ejemplo, el del salario mínimo, son exclusivamente técnicos, como dicen algunos, si hay un debate profundamente político en muchos países, es el del salario mínimo. En Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano Conservador se opone a muerte a los aumentos y el Partido Demócrata Liberal los propone. Son reglas puestas pero aquí hay unas por leyes, gobiernos ideológicamente distintos a Petro, y por eso le están diciendo que las reglas no le funcionan. En el fondo, lo que hay es tratar con normas y a veces leguleyadas, tratar de frenar hechos políticos y sociales como los que representa Petro, que yo no creo que sea muy inteligente, porque eso se termina resolviendo en las urnas. Y los sectores que piensan que con leguleyadas y jueces amañados los están tratando de frenar, pues van a votar en contra de la institución. Yo sí llamo al respeto por el Consejo de Estado. Poder Judicial. Jueces amañados? De acuerdo. Yo sí llamo al Consejo por el Consejo de Estado. Y leguleyadas sí me parecen dos expresiones bastante. O sea, respetemos un poquito las instituciones de Colombia desde acá. Una decisión que está bien sustentada. Yo debo decir que yo no estoy de acuerdo con la suspensión. A mí me parece que el Consejo de Estado no ha debido suspender el decreto, pero cuando uno lee el texto del auto, hay unas razones jurídicas razonables, bien sustentadas, y yo sí creo, en cambio, que el decreto es ilegal, que el presidente de la República no tuvo en cuenta no solamente los requisitos que están en la ley, las variables que están en la ley, sino, por ejemplo, no tuvo en cuenta una cosa que no se ha mencionado en estos días y me extraña que no se haya hecho, que es el principio de sostenibilidad fiscal que está en la Constitución colombiana. Es que, entre otras cosas, para todas las autoridades públicas, cuando toman una decisión, tienen que considerar el principio de sostenibilidad fiscal. Y este decreto produce un efecto de más de 5 billones de pesos, según dice la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal, no yo. Y eso que dice la Comisión, que no ha terminado de contar, que digamos, abuelo de pájaro, eso da 5 billones de pesos de impacto para el presupuesto. Y eso también ha tenido que considerarlo el presidente de la República. Un buen ingrediente para meterlo en análisis, porque el gobierno es el principal empleador de Colombia, de allí lo que le cuesta al gobierno también el aumento del salario mínimo. La última, Aurelio. Pero a mí sí me parece muy extraño que aquí duremos años combatiendo la polarización y de la noche a la mañana terminemos respaldando la polarización contra lo que no debería haber nunca polarización, que son las instituciones jurídicas del país. Contra eso sí no debe haber polarización. También se me parece muy extraño que usted dure años y años que la polarización. Y el día que van a marchar polarizados contra las instituciones jurídicas, respaldamos eso. ¿Ya vamos en que son jueces amañados? ¿En serio? Bueno, hablamos de leguleyos, de leguleyadas, de jueces amañados. 9 de la mañana, 2 minutos.